Hola, buenas noches, bienvenidos a este diálogo. Hoy nos encontramos aquí con dos profesores brasileros que van a conversar con nosotros sobre la cuestión agraria y movimientos alimentarios. Antes de eso, quería agradecerles muchísimo por estar acompañándonos en este día, en esta tarde, en este foro que, como lo dice la presentación del propio evento, es una oportunidad para profundizar conocimientos o informaciones sobre sociedades rurales, dinámicas y prácticas a lo largo del continente de América Latina. Tenemos experiencias durante esta semana de varios países de América Latina en varias dimensiones del tema rural y las sociedades rurales. Y de las 5 razones importantes por las cuales ustedes están asistiéndonos hoy, a mí me gustaría destacar una. Los organizadores del foro han listado 5 razones, pero hay una que creo que nos reúne hoy en particular, que es esta unión de Brasil con Colombia y de diferentes redes que trabajamos el tema de los estudios rurales y que hoy nos convoca a este evento. Entonces, uno de los elementos que esperamos que quede de esta semana de trabajo y de intercambio y de troca de informaciones va a ser tejer más redes, más alianzas y más estructuras que nos ayuden a transformar los mundos rurales para lo que todos estamos trabajando. Entonces, hoy nos acompañan aquí el profesor Bernardo Manzano. Él es doctor en geografía, profesor asociado en la Universidad Estadual Paulista y coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación Rural y Desarrollo Territorial aquí en el Brasil. Y el profesor Arilson Favaretto, que es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Campinas, es magíster en sociología de la Universidad Estadual de Campinas y es doctor en ciencia ambiental de la Universidad de Sao Paulo. La propuesta que tenemos para nuestro diálogo es que el profesor Bernardo inicialmente va a introducir el tema de la cuestión agraria y los movimientos ambientales por cuestión de 15 minutos. Después el profesor Arilson hará comentarios y ahí comenzaremos nuestro diálogo en este día, en esta hora que tenemos, y esperamos dejar unos 15 minutos para preguntas de usted, las personas que nos están asistiendo. Entonces, doctor Manzano, profesor Manzano, la palabra es con usted. Muchas gracias, Mireia. Yo quiero agradecer a Misión Rural por la invitación y por el tema, que me parece un tema muy actual para discutir la pandemia y la post-pandemia. Bueno, yo voy a empezar por explicando el tema, la cuestión agraria y los movimientos alimentarios. Y para que nosotros podamos comprender la cuestión agraria y los movimientos alimentarios, es necesario pensar la actualidad de la cuestión agraria. La cuestión agraria es un problema de la sociedad capitalista en que tenemos la destrucción, la desterritorialización de la agricultura campesina, que es una agricultura muy importante y estratégica para la producción de alimentos para nuestros países. Entonces, este proceso de desigualdad producido por las relaciones capitalistas que se apropian de la renta producida por la agricultura campesina y concentra tierra, y concentra riqueza, y concentra poder. Entonces, principalmente a partir de los terratenientes durante toda la historia de nuestra Latinoamérica, y más recientemente por las corporaciones del agronegocio, que tiene un poder hegemónico de controlar los gobiernos, controlar la producción de alimentos, controlar la producción agrícola, y el papel de nuestra Latinoamérica en el mundo es un papel de producción, lo que nosotros llamamos de neoextrativismo, o sea, producción de monocultivo para la exportación en gran escala, generando una desigualdad muy grande desde la concentración territorial, desde la concentración de poder político por corporaciones que mantienen gobiernos autoritarios, que mantienen gobiernos que concentran una visión a favor de este modelo hegemónico que es el agronegocio. Entonces, entender que la cuestión agraria actual
es una cuestión agraria que ainda tiene el papel de los terratenientes muy fuerte, pero tiene también el componente de lo agronegocio, de las corporaciones nacionales y transnacionales, principalmente ahora en principio del siglo XXI, tenemos la financiarización de la agricultura y el acaparamiento de la tierra. Otro elemento importante de la cuestión agraria es la subordinación del campesinado o de la agricultura familiar, que son sinónimos. Hace parte de una producción familiar de alimentos que tiene una importancia muy grande, pero que muchas veces están subordinadas a las grandes corporaciones, a las grandes redes de supermercados, y ellos no tienen condiciones de se desarrollar porque están limitados a las condiciones controladas por la agricultura capitalista. Entonces, este es un punto importante para entender la cuestión agraria de nuestra Latinoamérica y del mundo, que es un proceso de control territorial, de control de poder, que transformó el agronegocio, que hoy controla los terratenientes a través del arrendamiento de la tierra. Entonces, el agronegocio es el actor o el sujeto hegemónico y responsable por la cuestión agraria. Pero él también controla los estados, él también controla los gobiernos. Entonces, su poder hegemónico en Latinoamérica y en otros países del mundo tiene esta característica. Bueno, ¿y cómo se quedan los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, la agricultura campesina, la agricultura familiar? ¿Cómo que se queda en este contexto? Hasta final del siglo XX, esta agricultura básicamente trabajaba dentro de una relación de subordinación al mercado capitalista, a la industria capitalista. Pero desde el principio del siglo XXI están se construyendo una nueva experiencia en diversos países del mundo. Y esta experiencia nace con la organización de una articulación mundial, una articulación global de movimientos campesinos que se llama Vía Campesina. La Vía Campesina inaugura una nueva política de nombre soberanía alimentar, soberanía alimentaria, en que la Vía Campesina pasa a se preocupar y trabajar la relación entre los campesinos y el agronegocio, y cómo que puede se superar esta relación de dependencia entre los campesinos y el agronegocio, cómo que los campesinos pueden territorializar sus experiencias controlando diferentes sistemas, desde la semilla hasta la mesa. Entonces, cómo pensar la producción de la semilla, cómo pensar la producción agrícola, cómo pensar la comercialización, el mercado, cómo pensar la industrialización y cómo pensar este alimento de calidad. Bueno, junto con la soberanía alimentaria, nace un proyecto de producción agroecología que tiene se territorializado también en una velocidad muy grande en muchos países del mundo. La agroecología pasa a ser, al mismo tiempo, una práctica cultural, una ciencia, un modo campesino de producción, porque la propia Vía Campesina, junto con otras organizaciones campesinas o organizaciones de apoyo a los campesinos, pasa a conceptualizar la agroecología, y la agroecología entonces es vista como un proceso de producción de alimentos saludables, de comida sana, pero no es solamente la técnica de la producción de la comida sana, pero también la relación con las personas que producen esa comida, la relación con la tierra
onde esta comida es producida. Entonces, definir la agroecología como un proceso productivo que no puede olvidar el papel central, el papel estratégico de la mujer, el papel de los jóvenes, el papel de toda la familia, de toda la comunidad dentro del proceso productivo y la relación con la sociedad, una relación de equidad para que se pueda producir y recrear todas las condiciones de producción en una perspectiva de sustentabilidad. O sea, la agroecología se confronta con el agronegocio como un modelo sostenible de la agricultura. Bueno, este proceso permitió que los movimientos que luchaban por la tierra todo el tiempo, ahora pasaron a luchar también por la comida. Entonces, los movimientos de lucha por la tierra tienen un papel mucho más amplio do que tenían en la década de 80, en la década de 50 del siglo pasado, donde la tierra era la cuestión central de la cuestión agraria. Ahora, en el siglo XXI, lo que nosotros podemos observar es que la tierra y la comida son los dos elementos centrales. Y más do que la tierra y la comida son las relaciones sociales de equidad, las relaciones sociales sostenibles que producen territorios campesinos e indígenas de los más diferentes, de los más diversos en toda Latinoamérica, en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica. Son movimientos que están constituyendo y que muchas veces son movimientos que aproximan la relación entre campo y la ciudad. Y el nombre de este proceso es seguridad alimentaria para algunos, soberanía alimentaria para otros, con una distinción muy importante entre seguridad y soberanía alimentaria que podemos hablar después en el debate que vamos a hacer. Entonces, la construcción de mercados campesinos que permitan la autonomía, la soberanía en que estos campesinos y campesinas indígenas, movimientos alimentarios diversos, pueden llevar las comidas producidas desde la agroecología para la ciudad y puede vender esto en diferentes espacios y territorios o muchas veces a través de políticas institucionales creadas por gobiernos que promueven la agricultura familiar y que hay cuotas dentro de la educación, dentro de la salud, dentro de diversos sectores del gobierno para adquisición de los alimentos producidos por los campesinos. Y en ese sentido, hay una industria familiar comunitaria que se innova a cada día produciendo los más diferentes tipos de alimentos dentro de un proceso de bajo procesamiento. Y esto tiene hecho con que los campesinos, mismo en gobiernos de ultraderecha, en gobiernos que no tienen ninguna política para la agricultura campesina, como es el caso de Brasil hoy con el gobierno Bolsonaro, que no tiene nada que pueda presentar para los campesinos, a no ser cuando los campesinos consiguen algo con el Congreso Nacional, una política con Congreso Nacional, o políticas de apoyo con los alcaldes, con los departamentos, y esto tiene generado alguna política de desarrollo para esta agricultura campesina, pero siempre con la iniciativa de estos campesinos y de las instituciones que los apoyan. Bueno, en este sentido, podemos pensar cómo que esta cuestión agraria nueva, que tras el papel central de los movimientos alimentarios, cómo ella se presenta hoy en la pandemia, ¿no? Bueno, es importante, nosotros tenemos la comprensión de que la pandemia es resultado de una zoonose que está muy, muy vinculado
con el proceso de deterioro ambiental, ¿no? La agricultura en gran escala, producida por agronegocio, con uso intensivo de agrotóxico, con desmatamiento, con la contaminación, esto tiene generado muchos problemas de salud, esto tiene generado muchos problemas de salud ambiental, de salud humana. Este modelo es un modelo que tiene traído problemas de orden de todas las dimensiones, ¿no? Ambiental, política, económica, cultural, y esto tiene colocado para todo el mundo que el modelo del agronegocio tiene sus límites y que necesita ser evaluados, ser debatido por la sociedad. Entonces, si nosotros... Profesor, 2 minutos. ¿Cuántos minutos? 2 minutos. 2 minutos. Estoy cerrando. Entonces, diante de este proceso, de este modelo que hace parte de ese mundo que nosotros conocemos hoy sobre la pandemia, es muy importante que pensemos cómo construir un mundo post-pandemia. ¿Cómo podemos pensar que nuestra salud depende de la calidad de la comida que nosotros comemos? Y que dependiendo de la comida, si comemos agrotóxicos, comidas envenenadas, alimentos ultraprocesados, esta condición puede generar las morbosidades que son una de las causas de la muerte por el COVID-19. Entonces, pensar la post-pandemia es pensar un mundo de comida sana, es pensar un mundo de desarrollo sostenible. Bueno, paro por aquí y seguimos entonces el debate. Ok, muchísimas gracias. Ahora, profesora Aribson. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación para tomar parte en este debate sobre un tema tan importante. Es un gusto poder comentar y dialogar con mi colega Bernardo Manzano y encontrar también mi amiga Mireia. Bueno, lo que me gustaría hacer en estos pocos minutos que tengo, bueno, antes que todo les pido disculpas también por estructurar con este portuñol, pero espero que puedan comprenderme algo por lo menos, ¿no? Bueno, hay tal vez tres puntos que me gustaría mencionar en diálogo con la presentación de mi colega Bernardo. Yo creo que coincidimos, si no totalmente, casi totalmente, en la evaluación, en las consideraciones que hace. Y la primera cosa que me gustaría subrayar, en acuerdo con Bernardo, tiene que ver con la importancia de los temas alimentarios y su conexión con los temas agrarios en el momento actual, ¿no? Yo creo que hay 4 dominios, por lo menos, en que esta importancia se concreta, ¿no? La primera tiene que ver con la propia característica y con las tendencias recientes del desarrollo latinoamericano. Como todos saben, muchos de nuestros países pasan por un proceso que el economista Dani Rodrik lo llamó de desindustrialización precoces, ¿no? En la región. Es decir, estamos profundizando más y más nuestra trayectoria dependiente de una especialización en la exportación de bienes primarios, de commodities producidos en larga escala, y esto no representa un horizonte promisor para nuestros países, porque son actividades producidas de una manera que genera desigualdades muy intensivas en recursos naturales y que no favorecen a una buena posición de nuestros países en el comercio internacional, ¿no? No hay ejemplos de países que lograran un camino de desarrollo con inclusión, con democracia y todo esto, basando sus estructuras productivas en la exportación de bienes primarios y sobre todo de bienes primarios producidos de manera tan concentrada como es la característica de América Latina. Entonces, discutir el tema alimentario y su relación con la cuestión agraria significa discutir o poner una mirada crítica sobre la trayectoria reciente de nuestros países.
Después, una nueva manera de tratar los temas alimentarios y agrarios es una de las principales vías de se pensar un futuro distinto para la población más pobre de nuestros países, porque ciertos países tienen ya un cierto grado de urbanización, pero otros países en América Latina tienen una gran parte de su población que depende, que vive de la actividad en la agricultura. 3, los temas alimentarios son tal vez la principal puerta para dialogar con temas que tienen que ver con la salud humana. Bernardo mencionaba, ¿no?, los problemas todos relacionados con el consumo de alimentos ultraprocesados, los problemas de polución ambiental y todo esto. Por lo tanto, hay esta tercera característica. Y la cuarta es la conexión con los temas ambientales en el sentido más estricto. Los cambios climáticos son uno de los dos grandes temas civilizatorios actuales, cambios climáticos y desigualdades, y de esta manera los temas alimentarios y la cuestión agraria también permiten dialogar con este cuarto dominio crítico. Los 4 representan, por lo tanto, un sentido estratégico muy fuerte, ¿no? Entonces, el primer aspecto que me gustaría mencionar es subrayar y reforzar esta importancia que Bernardo ya mencionaba. Ahora, una segunda cosa que me gustaría comentar tiene que ver con el contexto del post-pandemia. Bernardo tiene toda la razón cuando menciona una oposición principal entre una perspectiva desde la agricultura campesina en contraste, en oposición con el llamado agronegocio o con la gran propiedad, con la gran producción en la agricultura en nuestros países. Y lo que yo diría es que tal vez en este contexto de post-pandemia hay 3 narrativas sobre las formas de relación entre sociedad, economía y naturaleza en nuestros países, sobre las cuales hay que pensar un poco más, ¿no? La primera narrativa es una narrativa que tiene como principales agentes exactamente el agronegocio, los sectores empresariales tradicionales, y etcétera, etcétera. Estos sectores están mencionando lo siguiente, que a pesar de toda la discusión que estamos haciendo con los riesgos, las incertidumbres, etcétera, relacionadas con el post-pandemia, estos sectores nos dicen lo siguiente, que ahora no es el momento de grandes cambios. Y ahora nuestros países van a tener que poner por encima el tema del crecimiento económico. Y muchos de nuestros países han invertido sumas importantes para hacer frente a los problemas de la pandemia, etc. Y que ahora hay que recuperar, ¿no?, esta condición fiscal de nuestros países, y por lo tanto sería necesario, sobre todo, hacer crecer la economía para después tratar de los temas sociales, ambientales, y por ahí vamos. Este es un discurso fuerte en varios países. No debemos considerar que es minoritario, ¿no? En esta discusión vamos a tener, si predomina esta vía, vamos a tener consecuencias sobre la población rural, como por ejemplo la sustitución cada vez más de trabajo humano por trabajo artificial, por trabajo de máquinas. Vamos a tener una selectividad cada vez más grande en las cadenas productivas y por lo tanto más exclusión, más pobreza, y por ahí vamos. Esta es una primera narrativa que creo no nos ofrece ninguna perspectiva de futuro para dialogar con los temas que mencionábamos. La segunda, que tienen como portadores, que tienen como agentes movimientos campesinos, muchas organizaciones de apoyo, y etcétera, pone la énfasis en la dirección contraria. Esta segunda narrativa dice, muy bien, la pandemia nos mostró la importancia de los circuitos cortos, la pandemia nos mostró la importancia de las redes locales, la pandemia nos mostró la importancia de los alimentos sanos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer en el próximo periodo es profundizar esta vía, reforzar estos lazos y amplificar el espacio en la economía de estas formas de producción alternativas o más innovadoras, como por ejemplo la agroecología y otras. Pero hay también una tercera narrativa, ¿no?, que muchas veces dejamos un poco de lado y creo que hay que darle un poco más de atención, que es la narrativa que habla de cosas como por ejemplo la bioeconomía, la economía de bajo carbón, en fin, una serie de nombres y de conceptos
que están relacionados sobre todo con la necesidad de una gran transición ecológica en la matriz productiva del capitalismo contemporáneo. Esta tercera narrativa tiene una gran virtud y un gran problema. Su gran virtud es que puede significar para muchos países como América Latina una vía de transición con la creación de nuevos sectores económicos, con nuevos encadenamientos internos, con amplia posibilidad de generación de empleos, etcétera, etcétera. Pero el gran riesgo bajo esta narrativa, ¿cuál es? Es que se puede hacer todo esto sin la gente. Se puede hacer todo esto simplemente como un negocio más. Se puede, como dicen algunos, desverdear el capitalismo, pero sin una agenda social. Y esto, claro, no nos sirve, ¿no? Ahora, las tres narrativas me permiten poner una provocación sobre la mesa, que es la siguiente. La simple combinación de las tres vías, como se da hoy, no nos lleva a una suma positiva. Lo que quiero decir, en otras palabras, es, en los últimos años tenemos más y más agroecología, minoritario, claro, pero más y más. Tenemos más y más producción certificada. En fin, tenemos avances crecientes, pero también tenemos exactamente al mismo tiempo más erosión de la biodiversidad, más deforestación, en fin. La suma de las distintas vías no resulta en algo positivo. Estamos perdiendo el juego. Por lo tanto, creo hay que combinar algo de distinto manejando estas tres vías que están en curso. Y ahí, para terminar, yo diría entonces lo siguiente, que tal vez para el futuro y para nuestro diálogo, por lo tanto, en esta sesión, tenemos que responder a dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas sociales que pueden conducir una transición, podríamos llamar de sostenible e inclusiva? En fin, podríamos usar varios adjetivos, pero creo que estamos todos de acuerdo que hay que combinar una agenda de medio ambiente con una agenda social y una agenda económica. Yo diría que sin la agricultura familiar, sin la agricultura campesina, no vamos muy lejos. Pero yo diría también que solo con los movimientos campesinos, tal vez no vamos a tener la fuerza necesaria para una transición con esta magnitud, con esta importancia, con este alcance. Por lo tanto, tenemos que pensar cuáles son las otras fuerzas sociales que se pueden. Acho que a Arilson caiu, talvez, sim. Sim. Caiu a conexão dele. Bom, professor, aí chegou. Un problema con ¿puedo seguir? Estoy terminando ya. Está ótimo. Bueno, yo decía, la primera pregunta entonces es quién son las fuerzas sociales, porque es una tarea muy amplia, ¿no? Y la segunda es cuál es la agenda que traduce los intereses de esta coalición, si así llamamos, de esta alianza, de esta combinación de fuerzas sociales. Y ahí yo mencionaría dos cosas. La primera es, como hablaba Bernardo, tenemos que resignificar la cuestión agraria. La cuestión agraria sigue teniendo una importancia muy grande en nuestros países. El tema de la propiedad de la tierra sigue siendo central, pero las otras formas de reglar los usos de los recursos naturales son también cada vez más sumamente importantes en un contexto de cambios climáticos y de importancia de la cuestión alimentaria. Entonces, hay que amplificar un poco la agenda tradicional de nuestros movimientos para abarcar otros temas y dialogar más con otras fuerzas sociales y con este contexto. Y por último, yo diría, hay que pensar tal vez una agenda en dos niveles, ¿no? En un nivel más básico, en un nivel más localizado, más territorializado. Hay que buscar por todas las vías fortalecer estas cadenas cortas, fortalecer a las organizaciones sociales comprometidas con esta agenda. En fin, hay mucho que hacer en este dominio. Y hay que pensar en un plan nacional lo siguiente: cómo vamos a cambiar los marcos institucionales de nuestros países y cómo vamos a cambiar las formas de utilizar el fondo público, porque es por las formas de regulación y por el uso del fondo público que se reproducen las relaciones capitalistas en gran medida en nuestras sociedades. Y por tanto tenemos que tener una agenda muy fuerte, dialogada con otros sectores sociales
y que sinalice claramente que o enfrentamos de una manera innovadora a estos temas, y ahí la conexión entre la cuestión alimentaria y la cuestión agraria tiene un lugar central, o vamos a seguir profundizando la trayectoria reciente de nuestros países, que no significa ninguna perspectiva de futuro, ni para los más pobres, ni para las élites de nuestros países, y por lo tanto también nada para las formas de inserción internacional de las economías latinoamericanas. Estos son algunos comentarios que me gustaría añadir, además de subrayar las concordancias con mi colega Bernardo, y en fin, sigo atento para dialogarmos más. Gracias. Ok, Arilson, muchas gracias. Bueno, Arilson coloca varias cuestiones, no sé, profesor Bernardo, si quiera responder ellas, o no responder necesariamente, dialogar con lo que Arilson coloca sobre tal vez una cuarta narrativa y cómo vencer esa visión de que es o una u otra alternativa. Parece que podría ser una construcción a partir de varias alternativas. Muy bien, mire, gracias Arilson. Yo voy a dialogar con Arilson en el sentido de que mi charla Eu não estou escutando, não sei se fui eu que caí ou... Você está escutando, professor Bernardo? Eu não estou escutando. Congelou? No escucho. Acho que ele congelou. Eu estou escutando. Agora ele caiu. Isso aqui parece mágica, assim, puf, as pessoas somem, aparecem, somem, aparecem. Ele está muy, no estoy comprendiendo, el sonido está muy metálico. É que eu acho que a internet não está legal. O professor Bernardo caiu a conexão dele. Vamos esperar a ver se ele consegue acessar novamente. Diana, ¿tú estás por ahí? Sí, perdió contacto, le está falando aquí. Pronto, está entrando de nuevo. Eso aquí es mágico. Muy bien. Sí, se cayó el señal, pero vamos siguiendo. Bueno, entonces yo hablaba que mi charla trataba de una de las narrativas, ¿no? Que es la narrativa del movimiento campesino, de lo cual habla Arilson. Bueno, cuando Arilson comenta, ficamos en Arilson ahora. Está bien. ¿Puedo seguir? Está bien. Bueno, las tres narrativas del agronegocio, ¿no? Esa narrativa del agronegocio, que esto no es el momento para grandes cambios, esta narrativa es muy antigua. Siempre el agronegocio o la agricultura capitalista se utilizó de esa narrativa. Primero vamos a crecer todos y después vamos a hacer los cambios. En la verdad, esto no ocurre. Esa narrativa no es verdadera
porque es una narrativa que habla de un modelo que no revela su naturaleza. La naturaleza del modelo de agronegocio no es crecer todo, es el agronegocio crecer solito, concentrando la tierra, concentrando el poder y concentrando la riqueza, como yo hablé. Entonces, esa narrativa es muy fácil de ser desconstruida, ¿está bien? La narrativa de la bioeconomía, como propio Arilson habló, tiene un punto fraco, porque ella es, na verdad, la narrativa de la bioeconomía es, na verdad, una narrativa del capitalismo dentro de una visión ecológica, pero como propio Adilson habló, no es confiable, porque esto va a depender muito, evidentemente, de un otro punto que Adilson destacó, que es la correlación de fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las correlaciones de fuerzas que nosotros tenemos hoy en este proceso? Pero antes de las tres narrativas que Arilson presentó, yo quiero presentar una otra narrativa, que es la narrativa de la ONU. O sea, la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esta es una narrativa global que tiene involucrado algunos gobiernos, pero la narrativa de la ONU, de la Agenda 2030, compite con la narrativa de las políticas neoliberales en todo el mundo. Y este es el punto que yo quiero hablar al respecto de la correlación de fuerzas que Arilson discute. Bueno, estamos viendo el mundo de hoy, ¿no? Desde la década de 60, 70, 80 del siglo pasado, el neoliberalismo se tornó hegemónico, el modelo de las políticas neoliberales se tornaron hegemónicas en el mundo. Nosotros tuvimos en este año, final del siglo pasado, principio de ese siglo, algunos gobiernos progresistas en el mundo. Y ahora estamos enfrentando una nueva ola de gobiernos de ultraderecha. Entonces, dentro de esa perspectiva que Arilson nos pone, yo pienso que hay una disputa muy grande entre gobiernos progresistas, políticas progresistas, que disputan con las políticas conservadoras, las políticas que muchas veces se aproximan del fascismo. Y estas políticas defienden el agronegocio. La ultraderecha es la fuerza del agronegocio y las políticas progresistas abren un poquito de espacio para se pensar la transición. Y esta sería la respuesta de esa agenda que Arilson nos presenta, que sería pensar, tenemos que tener correlaciones de fuerza que envolven los campesinos, pero que envolve toda la sociedad. Nosotros no podemos pensar en un cambio que toda la sociedad esté consciente, pero toda la sociedad implica en pensar una sociedad, parte de una sociedad progresista y parte de una sociedad extremadamente conservadora que no quiere este cambio. Y esta parte conservadora y esta parte progresista tiene la participación de las dos clases, de la clase que domina y de la clase que es dominada. Entonces, es un reto muy grande para nosotros pensar. Pero dentro de este reto que nosotros podemos construir el debate, como este momento que estamos haciendo aquí ahora, hacer nuestras políticas, nuestras proposiciones políticas para poder avanzar en este tema y pensar en un mundo mejor, aonde possamos superar as pandemias, aonde possamos incluir cada vez mais as pessoas. Pero, para concluir, eu penso que há condições, há correlações em todos os países, em todas as escalas, estamos disputando estas condições e o importante é que nós estamos apresentando salidas. Isto que é importante. Então, eu penso que hoje a Agenda 2030 pode ser a agenda que nos une em torno
de un mundo post-pandemia inclusivo y sostenible. Muchas gracias. Y bueno, en ese sentido me gustaría también colocar un poco en las preguntas que Arilson coloca, que el señor también avanza en esa respuesta, pero es sobre, podemos hacernos la pregunta de cuáles son esas fuerzas sociales que pueden conducir a esa transición. ¿Tenemos alguna idea de cuáles serían esas fuerzas sociales? Y también hay una pregunta aquí de las personas que están asistiendo, un poco colocado por lo que Arilson también me cuestionó. Ángela dice lo siguiente: si es necesario pensar en una renta en dos niveles, local y nacional, luego dependemos del Estado para un cambio agrario y alimentar, lo que parece muy difícil que se concretice, principalmente en el Brasil actual. No es posible un cambio sin Estado. ¿Y hasta qué punto los movimientos socioespaciales, socioterritoriales pueden transformar el sistema hegemónico? De alguna manera también estamos hablando entonces de esta pregunta de quiénes serían esos actores sociales que podrían conducir a esa transición. Si los dos pudieran comentar esa cuestión, por favor. Creo que Arilson, você quer falar? No yo puedo hablar, pero pienso que Bernardo estaba hablando algo, pero con el micrófono apagado, ¿no? El profesor Bernardo está con un micrófono cerrado. Sí, no, Arilson, yo pienso que yo hablé una parte, pienso que usted puede seguir. Ahora después yo retomo para discutir el tiempo. Muy bien. Bueno, entonces dos comentarios. Primero, yo les pido disculpas porque perdí una parte de lo que hablaba Bernardo por problemas de conexión. Primero se apagó completamente la conexión y después el audio estaba muy malo, no pudo comprender una parte, ¿no? Pero en diálogo con las dos preguntas, yo diría lo siguiente, comenzando por la pregunta que tiene que ver con el Estado, ¿no? Si pensamos en una perspectiva de largo plazo, en mi evaluación no hay cómo hacer las cosas sin el Estado, porque el Estado juega un papel fundamental en las sociedades, en la economía, y por lo tanto no se puede hacer las cosas con el Estado en una dirección contraria. Pero hay que pensar dos cosas. La primera es, no se puede confundir el Estado con el jefe del Ejecutivo Nacional o con el presidente de la República, por ejemplo, en nuestro caso en Brasil, ¿no? El Estado involucra primero los niveles subnacionales. Y en Brasil están pasando cosas muy interesantes en los niveles subnacionales, ¿no? Los gobernadores de la región nordeste de Brasil, que es una región donde se concentra la pobreza, donde está la más grande parte de la agricultura familiar, están con una agenda muy progresista, con una agenda interesante, buscando innovaciones y por ahí vamos, ¿no? En muchas municipalidades se han hecho cosas muy interesantes en este contexto de pandemia. Entonces, primero hay que pensar que el Estado son los distintos niveles, incluyendo los gobiernos subnacionales. Después, hay que pensar que el Estado es también plural y mismo a nivel nacional. Una cosa es el poder ejecutivo, otra cosa es el poder legislativo, otra cosa es el poder judiciario. Claro, muchas veces van en la misma dirección, pero por veces hay disputas, hay distinciones que por más pequeñas que sean, hay que manobrarlas, hay que manejarlas de una manera lo más posible favorable. Tercera cosa, el Estado no es una cosa que está aparte de la sociedad. Por lo contrario, ¿no? El Estado funciona bajo la presión de la sociedad. Y si el gobierno federal en Brasil, por ejemplo, hoy o en otros países, ¿no?, tiene una orientación conservadora, es porque una parte de la sociedad soporta esta agenda conservadora. Entonces, hay una disputa que hay que hacer desde la sociedad, desde las organizaciones, para cambiar la disputa social, como mencionaba Bernardo, ¿no? La correlación de fuerzas, y el Estado va a ser una consecuencia de esta correlación de fuerzas. Entonces, esta es la primera cosa. No se debe esperar que el Estado va a hacer todo, de ninguna manera, pero sin el Estado es muy difícil de hacer una transición estructural como esta que estamos mencionando. La otra cosa que se pregunta tiene que ver con quién son los actores. Y tal vez ahí hay una pequeña diferencia con, si comprendí correctamente
lo que mencionaba Bernardo. Yo estoy de acuerdo con las reservas, ¿no? Con los cuidados, con el discurso de la bioeconomía. En esto todo compartimos. Pero tal vez, no sé si estoy siendo demasiado optimista, hay espacio para una combinación en ciertos temas, en ciertos momentos, de una agenda que puede atender a estas dos narrativas y a las organizaciones que son sus portadores. Entonces, claro, yo no tengo ninguna receta de quién son las fuerzas sociales, porque no es una cuestión científica o matemática o exacta, etc. Cuando hablamos de transformación social, estamos hablando de proyectos políticos sobre todo, pero yo diría, además de las organizaciones campesinas y populares, hay que alcanzar el apoyo de segmentos de las sociedades urbanas, segmentos que están más interesados en temas como salud, como bienestar, como cambios climáticos. La juventud está dando señales, no son dominantes, pero son señales fuertes de que estos temas van a ocupar cada vez más espacio en la cabeza de las personas, en sus valores, y por ahí vamos, ¿no? Hay que pensar en ciertos sectores, también empresariales, pero de los pequeños y medianos. Hay que pensar en ciertas cadenas donde hay la posibilidad de insertar a agricultores, a trabajadores, en fin. Tenemos que pensar en una sociedad donde haya la oportunidad de inclusión de las personas, y esto tiene que involucrar, sí, una cierta pluralidad de sectores sociales. Pero esto hay que hacer de una manera no ingenua. No se trata de la vieja idea de conciliación de clases o lo que sea, no es esto, pero de hacer una composición de agenda de intereses muy delicada, que hay que hacer con mucho cuidado, ¿no? Pero que necesariamente, yo estoy convencido de esto, si no armamos una coalición amplia y con una cierta pluralidad, nos vamos a quedar muy aislados y sin la fuerza necesaria para hacer estos cambios. ¿Quién son las fuerzas y quién es la agenda? Esto es muy contextual. Esto depende muy de cada país, depende muy de cada momento. No se puede decir desde afuera en fin, no hay una receta para esto, es lo que yo podría comentar. Tal vez una última cosa, yo vi que Bernardo mencionaba la Agenda 2030. La Agenda 2030 me parece una narrativa bajo una disputa de las fuerzas sociales. Entonces, me parece que la Agenda 2030 es utilizada por las tres narrativas que yo mencionaba. Y así es, porque es una narrativa que tiene una legitimidad internacional. Y por lo tanto, cada segmento va buscando llenar este discurso, ¿no? Con sus propuestas, con su visión, y así tiene que ser. Entonces, en mi evaluación, nos toca a nosotros, que tenemos ciertos vínculos con organizaciones, con movimientos, con una cierta ideología, llenar este discurso, que en un cierto sentido es un poco vacío, ¿no? En sí mismo, de la Agenda 2030, y ver las maneras de reunir, de producir alianzas con otros sectores para conducir los cambios en la dirección que estamos planteando acá. Muchas gracias, Arilson. Profesor Bernardo. No, yo quiero dialogar con Arilson en dos puntos. Primero, el punto de la correlación de fuerzas, y el segundo punto de la Agenda 2030. Voy a empezar por la Agenda 2030. De hecho, la Agenda 2030 es una agenda simpática a todas las instituciones y todas las ideologías. Nadie habla contra la Agenda 2030, ni mesmo la Monsanto, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es una agenda universal. Entonces, esto es un triunfo que nosotros, que defendemos la calidad de vida, la inclusión, somos contra la desigualdad, es un triunfo que tenemos. Pero el gran problema es esta alianza que habla Arilson. ¿Por qué? Por causa de la cuestión de la fidelidad, ¿no? Es posible que dentro de una perspectiva, por ejemplo, de la bioeconomía, que diferentes clases, diferentes instituciones puedan se unir en una agenda, en un proyecto de desarrollo para nuestros países, ¿no? Pero yo pienso que necesitamos dejar muy claro cómo esta agenda puede ser construida, en qué condiciones ela pode ser construída,
Porque nosotros tenemos una experiencia en Brasil muy triste, que se llama lulismo, ¿no? El lulismo en Brasil fue una agenda de construcción de alianzas, ¿no? Que fue sostenible durante aproximadamente 13 años. Pero la primera crisis fuerte que apareció, las personas que tenían apoyado el gobierno del Partido de los Trabajadores sacaron su apoyo y cambiaron de posición completamente. Entonces, yo concordo plenamente, Arilson, que nosotros tenemos que hacer coaliciones. No hay otra posibilidad, porque esto es el papel de la democracia, es construir condiciones conjuntas para que podamos avanzar con la participación de todas y de todos. Pero estas experiencias son nuevas porque hasta el siglo XX fue el siglo de las revoluciones. El siglo XXI puede ser el siglo de las colisiones, en el sentido de que nosotros tenemos que pensar el planeta, porque ahora tenemos un problema global, ¿no? Pensar el planeta y pensar en todas las escalas, como usted bien destacó, el papel del Estado, ¿no? Y ahí entonces construir salidas. Pero estas relaciones tienen que ser muy bien definidas para que no haya nuevos golpes como que enfrentamos en varios países. Es esto. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos aún. Hay algunos comentarios de las personas que están asistiendo a este diálogo tan interesante y tan rico. Luciano Botelho nos dice que hay acciones del MST de Solidaridad, ustedes están leyendo ahí en la tela, con donación de alimentos a las periferias, esa donación de alimentos a las periferias evidencia la fragilidad de la narrativa del agronegocio. Cómo pensar la correlación de fuerzas a partir de este conjunto de acciones. Y también había otra persona que estaba comentando que parece que estamos hablando mucho más de movimientos o de fuerzas camponesas, campesinas, y no se destacan movimientos indígenas o movimientos negros que también tienen acciones de resistencia. Me gustaría, bueno, que pudieran comentar estas dos colocaciones que escriben aquí el público, pero también para cerrar con 5 minutos cada uno de ustedes, este choque externo que estamos teniendo con la pandemia, hay visiones más optimistas y además se coloca que la pandemia colocó en la superficie problemas que veníamos arrastrando. Inseguridad alimentaria que estaba instalada en el mundo ahora se coloca como un elemento crítico, las desigualdades, la vulnerabilidad, la falta de acceso a servicios básicos, educación, salud en los espacios rurales. Parece que eso hubiera estado ahí siempre y ahora todo el mundo está hablando de ese asunto. ¿Es posible que esto de hecho nos lleve a una transición o vamos a seguir comentando cuáles son los caminos posibles sin ver, yo sé que es un proceso, pero este choque externo nos va de hecho a empujar a un cambio que todos deseamos? Y tienen 5 minutos y ahí vamos cerrando, si pueden ir cerrando también con sus comentarios finales, por favor. ¿Comienzo? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, voy a ser muy breve entonces para aprovechar el tiempo que tenemos, ¿no? Yo diría, primero puntualmente, tiene toda razón el colega que mencionaba que estamos muchas veces hablando de movimientos campesinos y claro, los indígenas, los movimientos de la población, movimientos negros y otros tantos son sumamente importantes. Estamos seguramente pensando en esta pluralidad de movimientos. Tiene toda razón de mencionar esto que dejamos un poco de lado. Segundo, sobre el tema de donación de alimentos, yo creo que estas acciones son muy importantes, sobre todo desde un punto de vista, claro, humanitario, sobre todo, y en este momento las acciones humanitarias son absolutamente importantes. Y segundo, también desde una dimensión simbólica, porque sinaliza para la sociedad quién está preocupado con el bienestar de las personas, ¿no? Ahora hay que conectar este tipo de acción con una acción estratégica de lucha política más amplia por transformaciones más estructurales y
para que este simbolismo se traduzca en un camino, en una ruta que pueda ser compartida por otros, ¿no? Mireia mencionaba, si comprendí, porque otra vez el audio no me pasó bien, cómo se quedan ahora las cosas con este shock, ¿no? de la pandemia, ¿no? Y yo diría lo siguiente, ahí puedo hablar más desde la perspectiva de Brasil, que tal vez sirva un poco también para otros países de Latinoamérica, pero no para todos. Yo diría, primero, yo creo que vamos a tener años muy duros. Los próximos 2, 3 años, por lo menos, va a ser un periodo muy, muy duro, ¿no? Porque no tenemos hasta el momento una explosión de los indicadores de pobreza y todo esto, porque hay ciertas formas de ayuda a la gente que están funcionando con problemas, con dificultades, con limitaciones, pero están sirviendo para mantener los índices de pobreza no tan... Bueno, ya teníamos un crecimiento de la pobreza en los años anteriores. Lo que estoy queriendo decir es que cuando el gobierno retira las formas de apoyo que están dando ahora de manera emergencial, vamos a tener una situación de crecimiento de la pobreza, de crecimiento de la miseria, de crecimiento del hambre, tal vez muy, muy fuerte, ¿no? Los indicadores de la CEPAL, de la FAO, las proyecciones que se hacen son muy duras, son muy asustadoras, ¿no? Y no creo que vamos a tener una situación muy favorable a inversiones públicas, privadas. Hay un problema de crisis fiscal, hay un problema de instabilidad política que no ayuda a las inversiones privadas. Entonces, no sé, yo pienso que vamos a tener años muy, muy duros por la frente, ¿no? Ahora, yo también no soy pesimista, porque la gente, casi que por sobrevivencia, tiene que buscar alternativas. Y cuando un camino no representa un futuro, cuando un camino no deja a la gente buenas opciones, la gente presiona para mudar, la gente presiona para cambiar. Entonces yo tengo la impresión que en los próximos años vamos a tener las dos cosas, tal vez. El futuro es muy difícil de hablar, ¿no? Pero desde las tendencias que están en este momento, yo diría años muy duros y dos, cada vez más espacio para cambios. Ahora, cambios no necesariamente para mejor, porque las sociedades también no acertan siempre. Entonces podemos tener cambios en la agenda y cambios que pueden ser para peor. Esto solo refuerza esto que estamos hablando acá, que es la importancia de la lucha política, la importancia de construir agendas, la importancia, y ahora para reforzar lo que mencionaba Bernardo, de dejar muy claro cuál es el camino. Y yo coincido totalmente con Bernardo en que la experiencia de muchos de nuestros gobiernos progresistas en América Latina, y como soy de Brasil, voy a hablar del lulismo, es, para hablar poco, ambigua, ¿no? Ambigua porque fueron años en que los pobres ganaron muchísimo, tuvimos políticas interesantes, tuvimos una ampliación de la cobertura de los programas sociales, una disminución de la pobreza, muchos programas para la agricultura familiar, una expansión de derechos para los pueblos tradicionales, etcétera, etcétera. Todo esto es verdad, pero también es verdad que en los años de gobierno del PT, por ejemplo, la presencia y la dependencia de Brasil con respecto a los sectores agroexportadores creció, no ha disminuido en este periodo. Por lo contrario, nos profundizamos en esta vía. Entonces, en mi juicio, el gran error de los años de gobierno progresista en Brasil es que no señalizamos a la sociedad quiénes son los que ganan y quiénes son los que tienen que perder para que la agenda pueda avanzar, ¿no? El error principal del lulismo fue señalizar a la sociedad que todos pueden ganar. Lamentablemente esto no es verdad. Para que se puedan hacer una transición estructural, cambios, alguien tiene que perder. Esto es un acuerdo, esto es una agenda, esto es un pacto, pueden llamar de la manera como quieran, ¿no? Y esto no se pasó en aquellos años. Se creó la ilusión de que todos podrían ganar. Entonces había las políticas para el agronegocio más convencional y las políticas para la agricultura familiar. Había las políticas para los trabajadores y las políticas para el sector financiero, como si todos pudieran ganar. No pueden. Entonces, la gran cuestión es armar políticamente esta agenda.
toda agenda tiene por detrás una cierta coalición de fuerzas sociales y ahí hay que señalizar claramente quién son los que ganan y quién son los que pierden. Esto, repito, y aquí me quedo, es una tarea sobre todo política. Nosotros, ¿no?, que estamos en las universidades, etcétera, podemos hacer un montón de evaluaciones, podemos hacer los balances, etcétera, etcétera, pero al fin, esta es una construcción política, es una construcción social. Las posibilidades para que esto se presente, se concrete, existen y va a ser más fuerte en los próximos años. Pero al mismo tiempo creo la situación va a ser más dura y por esto la responsabilidad política de todos los que tienen compromiso con una agenda de transformación es cada vez más grande. Este es tal vez el principal desafío que nos trae el contexto de post-pandemia. Gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Arilson, y al profesor Bernardo. Puede responder, por favor. Sí. Bueno, primero decir que hablo mucho de los campesinos porque yo trabajo con ellos, pero cuando estoy hablando de los campesinos también estoy hablando de los pueblos de la tierra, de los pueblos de los bosques, de los pueblos de la ciudad, de los pueblos de la agua, de los campesinos, de los indígenas, de los afroamericanos, afrodescendientes, de los quilombolas, de todos. Son poblaciones que tienen luchado dignamente por su existencia, disputando territorios, ¿no? Y respecto de la pregunta sobre donación de alimentos, este es un caso de un buen ejemplo de los movimientos alimentarios. Entonces, aquí en Brasil, no solamente el Movimiento Sin Tierra, pero otros movimientos tienen hecho donación de alimentos en la ciudad, principalmente para la población de calle, población que vive en la calle, o entonces en la periferia más pobre. Y esto es una demostración de solidaridad que es una marca de los movimientos alimentarios. Y al respecto de la cuestión de la pandemia, yo pienso que la pobreza es una expresión de la sociedad que vivimos, la sociedad capitalista, y con la pandemia puede crecer cada vez más, mucho más. Pero nosotros tenemos que pensar que além de la crisis fiscal, além del impacto económico, voy a pegar una frase de Arilson, que quien pierde, y yo voy a colocar una otra palabra, Arilson, quien pierde menos, porque todos van a perder. La verdad es quien pierde menos. Y ahí yo pienso que quien puede perder menos es 1% de la población mundial que controla 45% de la riqueza del mundo. Esos que pierden menos. Y lembrando el economista Piketty, ¿né?, que podemos crear tajas sobre herencias, sobre riquezas. Hay muchas posibilidades de nosotros pensarmos cómo distribuir la riqueza producida por toda la humanidad. Entonces, este es un gran reto. No podemos pensar en la salida de la post-pandemia sin pensar en la distribución de la riqueza. No podemos permitir que países controlen y compren todas las vacinas. No podemos permitir que países impiden que las vacinas se dirijan para países pobres. Entonces, es una cuestión geopolítica, es una cuestión de humanidad que tenemos que utilizar para pensar este momento de post-pandemia. Es esto, quiero agradecer también la oportunidad. Muchas gracias a Misión Rural, muchas gracias, Mireia. Un gusto estar contigo, Arilson. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Misión Rural agradece que hayan aceptado nuestra invitación. Misión Rural es una organización parcera también de redes y de grupos de investigación aquí en el Brasil y estamos queriendo estrechar cada vez más nuestros lazos. El debate fue riquísimo, es poco tiempo, hay otras preguntas, pero no tenemos cómo colocarlas ahora en la mesa. Para mí fue una honra estar con ustedes dos grandes maestros míos y espero que podamos encontrarnos. Parece que este mundo de la virtualidad y de los webinars y de las live va a continuar colocándonos por lo menos juntos aquí en estas telas, en estas pantallas. Un resto de noche muy feliz para ustedes y mucho éxito también a la Misión Rural
que tienen todavía una semana por delante de debates y diálogos muy interesantes. Un gran abrazo y hasta la próxima.